El caso Vicentín, del cual hablaba y leía el mensaje de Lucho, es otro de los temas que abrieron muchas discusiones. Hay una discusión que no es simplemente la actual, sino es que mostró que los puertos están controlados absolutamente todos en manos privadas hoy en Argentina. O sea, lo que entra y sale del país lo manejan entidades privadas como Vicentín, por ejemplo, o grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, etcétera. ¿Qué pasa con el monopolio del comercio exterior? ¿Es una opción o no? Se habló mucho del IAPI también, que fue una experiencia durante el gobierno peronista y sectores del gobierno que lo reivindican, algunos, ¿no? Ahora ya están todos mucho más tibios, ya parece Sí. el IAPI otra que comunismo sería. Pero para explicar un poco mejor la historia de esto, del IAPI, del comercio exterior, estamos en comunicación con Guada, nuestra columnista económica, o de economía, mejor dicho. Muy buenos días, Guada, ¿cómo andás? Hola Pato, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo la weá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, este viernes sigue el debate sobre Vicentín, charlábamos un poco, se abrieron los debates sobre el monopolio del comercio exterior, qué es el IAPI, ¿qué nos puedes contar un poco de esto? Sí, es verdad, sigue, como decían, la novela de Vicentín y todas estas discusiones muy interesantes. Eh, si uno piensa, también hubo como una reacción de los empresarios de la ciudad y del campo que fue, se escuchó por todos lados, ¿no? Entonces, eh, creo que un poco tiene que ver con esto, que se esté discutiendo quiénes controlan el comercio exterior, de alguna forma puede empezar a hacernos pensar, ¿por qué no?, que sería mejor que ese monopolio, en vez de ser privado, sea estatal. Y por eso es que hoy queremos contar un poco qué fue el IAPI, que fue una experiencia de nacionalización del comercio exterior, como decías, en el peronismo. Fue a partir del año 46 que Perón, digamos, urgido por las necesidades del contexto, porque estábamos en la posguerra, y además en una situación económica excepcional, con altos precios de las materias, lo que se impuso fue este organismo, ¿sí? El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que tenía como objetivo regular las exportaciones y las importaciones. También además tenía algunas funciones financieras e intentaba de alguna forma regular los precios internos, sobre todo de los alimentos. ¿Y cómo funcionaba? Mira, funcionaba de la siguiente forma. Con respecto a las exportaciones, principalmente las de cereales, lo que hacía era, en el caso del trigo o de las oleaginosas también, le compraba toda la producción a los productores locales y lo que hacía era encargarse de las exportaciones y una parte era la que comercializaba en el mercado interno. Es decir, el Estado controlaba esa venta en el mercado interno intentando regular los precios, ¿sí? Y esto También funciona. pasaba lo mismo con las carnes y otros productos. Claro, ¿y esto durante qué periodo de tiempo funcionó? Mira, como te decía, empezó en el 46, a partir del año 49 lo que pasa es que cambian las condiciones internacionales de la economía. Empiezan a caer los precios de las materias primas y además se habla de que en ese año hubo una cosecha que fue bastante mala. Todo esto lo que genera es que el IAPI empieza a otorgar subsidios, por ejemplo, a frigoríficos o a determinados productos agrarios. De alguna forma lo que se empieza a ver es un retroceso de los beneficios que daba el IAPI y empezó a haber un déficit cada vez más grande. Y el fin del IAPI fue en el año 55 a partir de el golpe, ¿sí?, que hubo. Lo que Claro. está bueno para pensar es cuáles eran los límites Claro. de esta medida de nacionalización parcial del comercio exterior. Uno de los principales es que lo aplica el gobierno peronista, ¿sí?, pero no lo aplica en el marco de un conjunto de medidas que avancen sobre las ganancias, por ejemplo, de los terratenientes. O sea, no se resolvió el tema de la concentración de la tierra ni se desbarataron los negocios, los agronegocios, ¿no? Hoy le decimos agropower, pero ya existía un entramado de negocios en aquel momento también. O sea, la tierra seguía Entonces, concentrada y por ende lo que se producía también. claro, seguía concentrada la tierra, o sea, tenían ahí un poder. Entonces, en el momento en que cambian estas condiciones, el peronismo, que intentaba mediar entre los distintos sectores, empieza a ceder a los reclamos de la burguesía, empieza a subsidiar ciertos productos y bueno, de alguna forma termina siendo deficitario el IAPI.
O sea, eso por un lado. Además, también digamos que el Estado autorizaba las exportaciones y las importaciones, pero muchas veces no tenía el control total de qué se importaba, en el sentido de que se importaban materiales obsoletos o se pagaban sobreprecios altísimos. ¿Sí? Porque, o sea, las importaciones no estaban puestas en una función social, digamos, por así decirlo. O, por ejemplo, decir, bueno, vamos a desarrollar esta rama de la industria, las importaciones sirven para ese desarrollo. Claro, hasta el final no sucedía eso, entonces, bueno, ahí, digamos, habían un montón de cosas que se les escapaba al Estado. Y otra también tenía que ver con, por ejemplo, no tenía mucha injerencia en lo que era la remisión de utilidades de las multinacionales, ¿no? Estoy hablando de todos elementos que hoy siguen vigentes y seguramente lo escuchamos, ¿Qué es la pero no fuga? tenía mucha injerencia. ¿Cómo se llevan las empresas lo que ganan acá, cómo se lo llevan a sus casas matrices en los países imperialistas? Claro, esta es una historia, digamos, que viene desde hace muchos años, eh, a través de precios de transferencias o de endeudamiento con las casas matrices, son todas formas que tienen de sacar divisas del país, ¿no? Y ni hablar con respecto a lo de la fuga de capitales. Bueno, Digo, pero eso para marcar por lo menos tres límites del IAPI como proceso. y ahora, ¿por qué, digamos, se vuelve a esta discusión el comercio exterior? Vos decías, me parece muy acertadamente, que gran parte del agropower se pone loco porque se empieza a discutir eso también, entre eso y que quieren marcarle la cancha al gobierno, me parece que hay dos temas centrales, pero ¿por qué les molesta tanto que se discuta eso? ¿Por qué es relevante para la economía argentina discutir el comercio exterior? Bueno, sencillamente es muy importante porque la economía argentina necesita dólares para su funcionamiento. Y en gran medida estos dólares entran al país por la venta de las materias primas que salen del campo, ¿no? Hacia el resto del mundo. Entonces ahí es muy importante marcar que hoy existe un monopolio privado del comercio exterior. Es decir, de las exportaciones de granos hay 10 empresas que concentran el 91% de estas ventas. Y las 5 primero de ellas, o sea, donde tenemos, por ejemplo, a Cargill, a GD, Cofco, las 5 primeros concentran el 57% de estas ventas. O sea, es una hiperconcentración. Y además, como os decías, estas empresas avanzaron en su control logístico, tienen puertos, es decir, Vicentín es parte de ellas, está en el lugar número sexto, pero digamos es una parte dentro de un entramado de empresas que hacen y deshacen a su antojo y claramente sin pensar en las necesidades de la sociedad argentina. Eso desde ya. Lo único que les interesa es apropiarse, es sacar los dólares de las ganancias que generan. Guada, ahí hablamos de lo general, de las grandes exportadoras, pero ¿qué implicancias tiene eso en la vida de la gente, en el día a día de la gente de a pie, ¿no? Claro, bueno, un montón, porque como decíamos, estos mecanismos de las grandes multinacionales, que además son mega empresas que operan a nivel global, ¿no? Eh, es sacar sus ganancias. Entonces, ¿cómo nos afecta a todos nosotros? Y bueno, muchas veces cuando estamos en situaciones de escasez de dólares, estos comportamientos se agudizan, porque lo que hacen es especular con una suba del tipo de cambio. Por ejemplo, se guardan los granos, no liquidan apostando a que existan mini evaluaciones o devaluaciones. O sea, juegan un rol importante ahí. Bien. Entonces, el efecto de esto es algo que lo conocemos todos. O sea, ¿qué pasa? Se trasladan, se trasladan las subas en los precios de alimentos derivados de esos productos. Entonces, qué sé yo, ¿por qué sube el pan? Y bueno, el pan sube porque es un derivado del trigo, ¿no? Ahora, si lo mirás desde el lado del resto de los mortales, de los trabajadores, tus salarios, tus ingresos caen respecto al poder de compra. Entonces, claramente que nos afecta. Guada, queda claro, entonces estamos ahí justitos de tiempo, que incluso una expropiación de Vicentín, algo que ya hasta se está poniendo en Sin duda, duda. está lejos de ser un mini IAPI como lo quisieron presentar algunos de los funcionarios, porque bueno, es una parte del comercio muy minoritaria con respecto a un plan que podría ser manejar de conjunto el monopolio exterior por los problemas que vos decías.
Me parece que esto lo podemos seguir profundizando también porque, bueno, como se está cerrando la negociación con la deuda, el tema de dólares y de dónde se sacan los dólares va a seguir en el tapete. Así que, si te parece, cerrá vos la columna como quieras y es un tema que vamos a seguir, seguro. Sí, lo cierro muy breve, o sea, creo que hay que mirar mucho, o sea, ¿por qué tanto repudio, ¿no? De estos empresarios del campo, de la ciudad, locales, extranjeros? Porque de alguna forma lo que pone en evidencia a IAPI, más allá de sus límites, es que es posible un monopolio estatal del comercio exterior. Y que además esto lo que cuestiona es quiénes se apropian de la renta agraria. Que de alguna forma hoy las retenciones juegan un rol similar, pero una cuantía mucho menor. Y además lo que decíamos también es que se trata de una medida más de fondo que no es solamente el monopolio estatal del comercio exterior, para terminar con esta especulación en las exportaciones, con estos sobreprecios en los alimentos, o para tener importaciones que tengan una funcionalidad productiva, de desarrollo tecnológico y más social, sino que también se trata de frenar la fuga de capitales, la remisión de utilidades de las multinacionales, o sea, terminar con este saqueo de divisas y, como vos decías, el tema del no pago de la deuda es clave también. Nos va quedando mucho más claro, está bueno y es un tema, está bueno agarrar estos puntos centrales de la economía argentina para ir desmenuzándolos un poquito. Te agradecemos mucho, Guada, que tengas buen fin de semana, que descanses, que la pases lindo y nos estamos viendo seguramente la semana que viene. Dale, igualmente para todos, buen fin de semana Chao, y Guada. nos vemos. Un Dale, abrazo. buenísimo.